En toda la República Argentina. Estamos con Fernando Marengo, economista. Fernando, recién hablabas de casi una sintonía o una consecuencia entre la búsqueda del descenso de inflación y el efecto de cierta desaceleración de la economía. Recesión no es técnicamente, pero sí ha bajado la actividad. ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿Cuándo empieza a transformarse en crecimiento, en una actividad más intensa, no tan dual y, si querés, más expandida en todos los rubros y sectores? A ver, primero, para que sea expandida, yo creo que va a ser algo, un proceso de crecimiento distinto al que vimos en la historia argentina. Básicamente porque la baja en la tasa de inflación empieza a hacer que negocios que históricamente en Argentina vivían de una renta financiera, en la medida que esa renta financiera va cayendo, si no son productivos, no pueden seguir produciendo, no se pueden mantener en el tiempo. Entonces creo que el proceso de crecimiento viene siendo heterogéneo y seguramente va a seguir siendo heterogéneo. Lo segundo, ¿cuándo va a ocurrir? A ver, lo primero que creo que es importante marcar, que si uno toca el piso de actividad económica que se dio en abril del año pasado hasta el máximo que se tocó en febrero de este año, actividad económica venía creciendo a un ritmo superior al 10% anualizado. La velocidad de recuperación muy alta. Y no solamente eso, sino que cuando uno toma el indicador del INDEC, del PBI mensual, el EMAE, en febrero se tocó el máximo histórico de producción de bienes y servicios. Cayó marzo, abril volvió a recuperar casi al nivel máximo histórico. Entonces está en un nivel muy elevado de producción heterogéneo. Ahora bien, cuando uno dice, ¿qué prioriza el gobierno? Mi sensación es que el gobierno está priorizando la lucha contra la inflación. Sí. Para eso el tipo de cambio tiene que estar estable, y para que el tipo de cambio esté estable, en Argentina no pueden sobrar los pesos. Entonces, si uno se fija cómo viene siendo la política monetaria los meses de mayo y junio, viene siendo bastante contractiva. Un gobierno controlando o restringiendo la cantidad de peso en la calle. El buen dato de inflación, en parte, se explica por eso. No tenemos datos de actividad oficiales, pero posiblemente en mayo se vea una desaceleración. No quiere decir ni siquiera una caída de actividad, claro, sino que crezcas menos, a una velocidad menos de la que lo venías haciendo. Ahora, cuando vos llegaste a un nivel máximo de producción, pensar que se pueda mantener ese ritmo de producción el resto del año va a ser muy difícil. Entonces creo que hay que esperar tasas de crecimiento más bajos, pero una economía que siga creciendo. Ahí, Fernando, con pocos pesos y los dólares que el gobierno dice remonetice, o sea, que la gente saque su canuto, dale el colchón y lo ponga en la economía, que no está sucediendo. ¿Ves que puede tener la economía a crecer mucho menos porque faltan pesos, falta plata para moverla? A ver, ¿Va a ser un problema para el gobierno eso más adelante? A ver, cuando uno quiere explicar crecimiento de corto plazo de cualquier país, tiene que ver cómo el contexto global. Y el contexto global para toda América Latina, yo diría que es de moderadamente negativo a negativo. El mundo va a crecer menos, con precios de materias primas estable o a la baja, pero en niveles bajos, y con tasas de interés en las economías desarrolladas muy altas, entonces poco apetito por riesgo. Entonces el contexto global va a ser entre moderadamente negativo y negativo para toda América Latina. Ahora, cuando uno ve qué hace cada país internamente con su política monetaria y su política fiscal, yo diría que Argentina, dentro de América Latina, es de los mejor posicionados, porque tenés superávit fiscal y tenés superávit externo. Si uno agarra el último año, venís con superávit externo. Y dentro de eso, el ajuste fiscal ya lo hiciste. Entonces, cuando uno dice fiscalmente cómo se está comportando el gobierno, y yo diría que en el margen es expansivo el gobierno, porque el fuerte ajuste lo hiciste el año pasado. Este año mantenés el mismo nivel o un poco menos que el año pasado. Entonces, en términos de actividad económica es expansivo. Ahora, cuando uno dice cómo es la política monetaria, ahí tenés que ver qué pasa crédito respecto de depósito. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez que yo deposito en un banco, dejo de gastar para depositar. Claro. Entonces es contractivo. Pero cada vez que un banco presta, es expansivo porque pone capacidad, poder de compra. Ahora, cuando uno ve eso, que ves, mayo y junio se desaceleró fuertemente. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Por favor, un placer. ¿Cómo ha quedado el tipo de cambio, señor Leandro Gavin? 1.295 el oficial, 1.340 el blue, así que bastante picadito por ese lado. Veremos si con el dato de inflación de hoy se empieza a calmar
un poco es la tendencia para mañana. Riesgo País 704. Sí. Vamos a ir a la redacción de La Nación con un Academy Award winner, ganador también en los premios Martín Fierro, el señor José del Río. Hola José, ¿cómo va todo? Felicitaciones. ¿Qué estamos cocinando para la edición de mañana de La Nación? Y por supuesto lo está pasando hoy en el portal y en todo el despliegue informativo del diario. Un triunfador de la academia. Se está gestionando todo lo vinculado con la inflación. Yo tomo, Juan, el punto que consultabas recién, que para mí es el punto central de lo que viene, porque por un lado está algo que es un gol, realmente la baja de inflación. Cuando uno miraba los estudios de la opinión pública el último año y lo que le pedían al gobierno en su momento entrante de Javier Milei, todos los argentinos tenían como prioridad número uno la baja inflación. Y también es cierto, y no por eso contradictorio, que también lo que empieza a aparecer ahora, los argentinos tenemos dos cuestiones. Por un lado, venimos de una situación donde la mitad del país estaba debajo de la línea de pobreza, con lo cual las expectativas de solución son con una ansiedad propia de un país que tiene muchas dificultades, pero una vez resuelto, entre comillas, que es algo que no está resuelto, pero para gran parte de la opinión pública ver este tipo de números implica que ya se resolvió el tema de inflación, hace que muchos empiecen a dar vuelta de página y empiecen a mirar lo que vos planteabas, que para mí es el punto, que es el de actividad, ¿no? Sí. De qué está pasando con la actividad, donde vos tenés hoy mucha complejidad, te diría, venimos analizando juntos hace muchos años la situación económica y es muy distinta esta realidad porque, por ejemplo, tenés un sector automotor cuyas ventas, la foto está muy bien en el mercado doméstico, pero que están exportando a pérdida. Lo hacen las principales automotrices porque el tipo de cambio no les cierra la ecuación para la rentabilidad de eso. Tenés un turismo receptivo que ya no existe, con un nivel de vacancia en la ciudad de Buenos Aires superior al 80% en los hoteles, por citarte un ejemplo. Tenés una cuestión de consumo, gastronomía y demás con resultados muy dispares y una cuestión de poder adquisitivo que está muy bien porque estás ordenando la casa, que es la macroeconomía con los servicios que hoy te cuestan más, donde el poder adquisitivo medio tiende a bajar. Bien, y frente a esto, el panorama político, las elecciones del 26 de octubre, las nacionales, más allá del calendario y el desdoblamiento en las provincias, ¿cuánto puede influir no solo en la composición del próximo Congreso, sino en las decisiones que va a tomar el gobierno de acá al 26 de octubre? Mirá, yo creo que en la foto, que es lo que vemos de acá a octubre, todas las encuestas están dando como ganador al gobierno. Algunas muy optimistas, como las que citó el propio presidente de la Nación cuando puso la libertad a raza, y otras más, te diría menos optimistas, pero que también marcan una preeminencia por parte del oficialismo. Esto es la foto de esta elección. Pero inmediatamente después de esa elección, y esto lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri, por citarte un ejemplo, que también había ganado su elección de medio término muy fuerte, inmediatamente después empieza la ansiedad, demanda o como queramos llamarlo, donde se van a pedir reformas muy concretas de nivelar la cancha. Digo, la pyme, ¿qué te dice hoy? Una pyme argentina. Nivelame la cancha. Ya entendí que no va por precio, pues muchos ganaron plata, las grandes y las pequeñas, remarcando. Eso terminó, perfecto. Pero ahora lo que te dicen es, che, un juicio laboral me pone en riesgo mi pequeña y mediana empresa por una sola persona. Nivelame la cancha, haceme la reforma laboral y nivelame lo impositivo. Querido José, un placer tenerte, como siempre. Lo mismo, abrazo grandote. Abrazo enorme, me voy ya a la pantalla con Paula Rossi.